ampliado, un poquillo menos, ¿así? Vale. Mira, esta teoría inicial es muy sencilla. Tenemos lo que sería la definición de expresión de información genética y te dice que se realizan dos etapas. Esas dos etapas, la primera es la transcripción, que consiste en fabricar un ARN mensajero, que en el caso de eucariotas necesita una maduración, y otra que sería la traducción, que sería la lectura de ese ARN mensajero por parte de los ribosomas para fabricar la proteína definitiva. Vale. Cuando descubrieron los virus, se dieron cuenta de que este ADN que se podía replicar, que podía dar lugar por transcripción a ARN mensajero y que daba lugar a proteína por traducción, un virus conseguía hacer la transcripción inversa, pero también había virus que eran capaces, como el coronavirus en este caso, de replicar su ARN. ¿Lo veis? Por lo tanto, si os preguntan por el dogma central de la biología molecular, el que hay actualmente es ese. En algunos casos nos ponen la replicación del ARN, ¿eh? A veces no aparece, no os preocupéis. Pero el resto sí que viene, veremos un ejercicio ahora, que vienen los huequecillos para que le pongáis qué ocurre en cada una de las fases. Pasamos a la transcripción, síntesis de ARN. Vamos al concepto. Transcripción, síntesis de una cadena de cualquier tipo de ARN, porque así fabrico también el ARN ribosómico, el transferente, además del mensajero, y había otros más como el de interferencia. Vale. ¿Y cómo se hace? Se hace por secuencia complementaria a una cadena de ADN que actúa como molde, una de las dos, o sea que tengo que separar las dos hebras de ADN, las dos cadenas, y una actúa como molde. Es un proceso fundamental para la expresión de la información genética, puesto que si no tengo ARN mensajero, los ribosomas no leen nada. Y por último, finalidad, síntesis de diferentes tipos de ARN necesarios para la síntesis de proteínas. Tienen lugar en el núcleo, si estamos hablando de eucariotas, ¿verdad? Si no estamos hablando de eucariotas, lo que hace es que ocurre en el citoplasma, pero en la región del nucleoide, que es donde está el material genético. ¿Sigo? Vale. Propiedades, muy importantes. Selectiva, porque al final yo selecciono qué región del ADN quiero transcribir a un ARN. Monocatenaria, porque al final lo que estoy haciendo es leer una secuencia de ADN, pero una sola cadena, y lo que fabrico es una cadena de ARN. El ARN siempre es monocatenario, aunque vimos que había algunos ARN que eran capaces de formar una falsa estructura secundaria, pero consigo mismo. Por ejemplo, la RNT, ¿os acordáis o no? Que era ese trébol raro o el campo que dijimos, etcétera. Y por último, reiterativa. Yo puedo coger una región del ADN y está haciendo varios, perdón, del ADN y está haciendo varios ARNs al mismo tiempo. Ya que lo abro, fabrico varios ARNs para que lo lean varios ribosomas. ¿Ves? Está siendo transcrita simultáneamente por varias ARN polimerasas. Y es muy importante que no os confundáis. Una ADN polimerasa fabrica polímeros de ADN, una ARN polimerasa fabrica polímeros de ARN. Sí, la primasa, ¿qué sería? La que hace los primers. Chan, chan. Los primers son ARN, ¿no? Pues la primasa es un tipo específico de ARN polimerasa. ¿Vale? ¿Veis el dibujito? Sí, fácil, ¿no? Pues esto es una pregunta de selectividad. El mismo, solo que os lo vais a encontrar girado y entonces esto pasaría a estar así. Luego lo veremos en la actividad en sí. Pero que está tirado. Como os pregunten esto, habéis triunfado. ¿Qué elementos intervienen? Una cadena de ADN que actúa como molde, ribonucleótidos, importante especificar que son ribonucleótidos, y una RN polimerasa que actúa en sentido 5' 3'. En procariotas solo tengo un tipo de ARN polimerasa, en eucariotas tengo 3. ¿Por qué hay 3? Porque cada una va a ser uno de los ARN distintos, el mensajero, el ribosómico y el transferente o transferencia. ¿Sí? Vamos a ver el proceso en sí. Fases del proceso. Tenemos 3. ¿Os acordáis de la replicación? Al final las fases son muy parecidas. Solo voy a transcribir una cadena, que es la cadena molde, pero la otra, la cadena informativa o codificante, es la que no voy a transcribir. En la iniciación, que es importante, perdón, la RN polimerasa tiene que unirse al promotor. ¿Qué es el promotor? La secuencia corta que me dice aquí tienes que empezar a hacer la RN. Aquí empieza la información para tu proteína. Secuencia corta de base nitrogenada, que se encuentra un poquito antes del inicio de la información para la proteína, del gen propiamente dicho. ¿Lo veis ahí? En procariotas, dos centros promotores, este y este. Y en eucariotas, los TATA, que son los centros, los puntos promotores, los puntos de inicio. El de TATA es fácil de aprender, el otro hay que aprendérselo también y ya está.
Procariota, una sola ARN polimerasa y se une al promotor directamente. Importante. En eucariotas, 3 ARN polimerasa, que ya lo sabemos de antes, ALBA, pero necesitamos un factor de transcripción, grupos de proteínas que le ayudan a unirse al promotor, el llamado grupo de proteínas mamporreras. ¿Sí o no? Perfecto. Lo de mamporrero no es científico. A ver si alguien va a poner el grupo de proteínas mamporreras y la vamos a liar. ¿Sabéis lo que es mamporrero? Búscalo en internet. Es un ejemplo muy gráfico de cómo ayuda al proceso, ¿vale? Elongación. La RN polimerasa ya se ha unido, es importante que ya la iniciación lo he unido al promotor, que era un poquito antes de la secuencia del gen en sí, y lo que hace es, al acoplarse al ADN, desenrolla una vuelta de hélice y queda descubierto el patrón. Ahora la enzima se desplaza por la hebra patrón en sentido 3' 5', ¿vale? Y va fabricando en sentido 5' 3'. ¿Lo veis o no? Y le hace la complementaria. Siempre fabrica por complementariedad. A medida que la ARN polimerasa se desplaza, el ADN va recuperando su configuración inicial de doble hélice. Conforme está haciendo el ARN mensajero, se va cerrando de nuevo. Vamos al dibujo para que lo veáis bien. ¿Veis que esta hebra de aquí va en sentido 3', 5'? Por eso dice que la va leyendo en sentido 3', 5', y la hace por complementariedad. Conforme la va leyendo en ese sentido, va fabricando en 5', 3'. ¿Lo veis o no? Por eso lo lee de 3' a 5'. ¿Lo pilláis? ¿Carmen? No está. ¿Yanira? ¿Todo el mundo lo ha entendido? Lo importante es que sepáis que siempre fabrican de 5' a 3', por lo tanto leen una hebra que tiene la orientación contraria, porque al final son antiparalelas, incluso el RNA es antiparalelo al ADN que está leyendo. ¿Hasta ahí sí? Ángel, un segundillo. Termino esta fase y te respondo. Durante la elongación y tras la unión de los 30 primeros ribonucleótidos importantes, se modifica el extremo 5' añadiendo la caperuza de la que ya hablamos en el tema de ADN y de ARN, para proteger ese extremo de la degradación. Y así esa caperuza también ayuda a que se coloque correctamente el ARN mensajero en el ribosoma. O sea que esa caperuza ayuda a su ubicación y a su unión al ribosoma, es importante. Bien, termino y antes de maduración Ángel me dice. Terminación, la ARN polimerasa continúa añadiendo ribonucleótidos, lo que queremos saber es cuándo termina, cuando llega a una secuencia de terminación o señal de terminación. Cuando llega ahí, se cierra la burbuja de transcripción. La RN polimerasa se separa y el RN transcrito se separa también. En procariotas son regiones que se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, son palíndromos. Y en eucariotas, esa es la secuencia que se transcribe a esa secuencia de ahí, que no voy a decir para no parecer un mono, pero más o menos lo tenéis claro. A los de cuarto si los pongo a decir la complementaria de CCC y ya dicen todos jejeje, y ellos se descojonan. Y yo también, ¿qué coño? Maduración del ARN. Venga, lo termino y ya ronda de preguntas. Todo el mundo tiene claro entonces que yo ya he fabricado una ARN, que se supone que va a ser, por ejemplo, el ARN mensajero, ¿no? Esto principalmente está enfocado hacia la síntesis de ARN mensajero para la expresión de la información genética, pero que también el proceso de transcripción es igual para fabricar un ARN ribosómico y una transferencia, que es importante. En procariotas, vamos a ver la maduración. Los procariotas no tenían que quitar intrones porque no existían intrones como tal. Entonces la maduración no existe. O sea que el ARN mensajero, conforme sale, ya se puede empezar a traducir. Incluso en la misma zona cercana ya hay ribosomas que está fabricando el ARN mensajero que no está ni terminado, ya está el ribosoma leyéndolo, ¿vale? Se está haciendo a la vez el proceso. Pero, muy importante, en ARNT y ARNR, transferencia ribosómico, se produce la metilación de bases. Se le pegan una serie de elementos que hace que no se exprese ese ARN como tal. Lo utiliza para diferenciarlo del ARN mensajero, para saber que el ribosómico y el transferencia no hay que leerlo en el ribosoma, entonces metilan sus bases. Vale, una vez pasa eso, lo que dice aquí es importante, al no tener núcleo definido, transcripción y traducción se hace casi de manera simultánea, lo que os he dicho. Ojo, está hablando de transcripción y traducción del ARN mensajero, lo he puesto ahí en una notilla. Vamos a eucariotas, ARN ribosómico y transferencia, igual prácticamente que en procariotas, se metilan algunas bases y se acabó. Pero en el caso de que hablemos del mensajero, teníamos el transcrito primario, que era el ARN heterogéneo nuclear, y a ese había que quitarle las secuencias de los intrones para generar los exones. ¿Qué ejemplo teníamos? El splicing, ¿os acordáis? Corte
y empalme. Eran esos ARN especiales que se pegaban y formaban como un globo y tiraban al final. ¿Os acordáis de eso? Vale. Ese proceso se llama splicing. ¿Splicing o splicing? Splicing. Bueno, al final, muy importante que le pongamos la colita. Hay que añadir la cola de poli A en el extremo 3', que era otro de los elementos que permitía diferenciar el ARN propio de eucariotas, que también lo dimos en la estructura, ¿vale? Os vais al tema si necesitáis recordarlo y lo miráis. Y mediante poliadenilación, sí, venga, con C, no con Z. Tras la maduración del ARN mensajero, tenemos que tener en cuenta que codifica para una sola proteína. ¿Os acordáis de lo de monocistrónico? ¿Sí o no? Vale, y también dice monogénico, porque al final es solo un gen. Un gen daba lugar a una proteína. Después abandona el espacio nuclear, queda listo, y lo que hacemos es sacarlo del núcleo para que los ribosomas lo lean. Aquí tenemos un par de actividades. ¿Veis? Una aquí que podemos ir haciendo, aunque nos falta el proceso B, y esta que la podríamos hacer prácticamente de forma completa y que está tirada. Bien, con esto termino el proceso de transcripción.